estimadas y estimados estudiantes. En la clase virtual a distancia de hoy vamos a ver qué se necesita para estudiar exitosamente en la universidad. Y si bien esta es una clase dirigida justamente a lo que dice el título, es importante consignar desde el comienzo que no existen recetas infalibles. Realmente, antes de continuar, quiero plantearles que lo que se necesita inicialmente para estudiar exitosamente en la universidad o en cualquier otra institución educativa es tener deseos de estudiar, o mejor dicho, la disposición a esforzarse para lograr objetivos. Así que bien, veamos entonces qué factores son los que explican el éxito académico en la universidad. Y antes de abordar esto, es importante que examinemos qué desafíos contempla la educación superior. Y lo que ven ustedes en la diapositiva es la representación muy humilde de una escuela, la educación secundaria, que es de donde muchos de ustedes provienen directamente. La mayoría de ustedes estuvo el año pasado en cuarto medio. Otros tienen alguna experiencia laboral, universitaria o educativa previa, intermedia. Pero nos vamos a centrar principalmente en lo que es transitar desde la educación secundaria a la universidad, que es una institución que puede parecer gigantesca, que puede parecer casi inabordable, pero no lo es tanto. Partamos pensando que la mayoría de la gente que entra a la universidad termina titulándose. Pero sí hay ciertas dificultades que es importante sortear. ¿Y cómo hacemos este tránsito fluido desde la educación secundaria a la educación terciaria? O lo que es lo mismo, cómo ser estudiante universitario y no morir en el intento. Eso lo podemos hacer analizando las diferencias entre ambas instituciones. Y lo primero que les puedo decir es que en la escuela la carga de trabajo es moderada. Todo el mundo sabe que típicamente con estudiar 1 o 2 días antes de una prueba se obtienen muy buenos resultados. Después de todo, estamos hablando de un sistema en donde se parte cuando uno tiene aproximadamente 6 años de edad. Entonces no se puede sobrecargar mucho al estudiante. En segundo lugar, la malla es rígida. Esto significa que en un año el estudiante tiene una serie de asignaturas asignadas, valga la redundancia, y tiene que aprobarlas todas o la mayoría, y si lo hace, pasa a un año completamente distinto. Si no cumple con todos los criterios de aprobación, va a tener que repetir todas las asignaturas de nuevo, lo cual garantiza que el estudiante se tiene que centrar nuevamente únicamente en la asignatura que planteó dificultades y que mantiene su grupo de referencia, o bien llega un grupo de referencia nuevo. Repetir curso significa quedarse con la cohorte, con el curso de estudiantes que venía después de uno. Es decir, si uno repite quinto básico, al año siguiente uno va a tener de compañeros a los y las estudiantes que el año pasado estaban en cuarto. En tercer lugar, las asignaturas son de corte general. Nosotros tenemos asignaturas que abordan las ciencias naturales, como son la física, la química, la biología en los cursos superiores, las ciencias sociales, como la política y la historia. En algún momento existió educación cívica dentro de los colegios, luego se eliminó, luego se está pensando en replantearlos, pero son ese tipo de paquetes de asignaturas. Tenemos también las asignaturas de matemáticas, tenemos asignaturas de corte más bien técnico-artístico, como son artes plásticas, educación tecnológica, y tenemos también las de idiomas, lengua materna, que el lenguaje originalmente se llamaba castellano, pero en el fondo la idea es desarrollar competencias en el uso del lenguaje en términos generales, y tenemos luego lengua secundaria, lengua extranjera, que son principalmente inglés o en los colegios de colonia, alemán, francés, etc. Y en el fondo la idea de estas asignaturas es preparar al individuo para funcionar en la sociedad que le va a tocar como adulto. Ahora, que eso se logre o no a través de las asignaturas del colegio es otro tema. Y en cuarto lugar, esto se basa en la idea de la heteroregulación, es decir,
el cumplimiento de estos desafíos depende no tanto del individuo, no tanto del estudiante, como sí del adulto responsable por él, al cual en Chile llamamos apoderado. No es de extrañarse que esta palabra provenga de la palabra poder. Es decir, quien tiene el poder es el adulto. Y en los cursos inferiores, primero, segundo básico, la idea es que haga casi todo, partiendo por revisar la libreta de comunicaciones, ordenarle la mochila, hacerlo estudiar. Y la idea es que a medida que se van ganando años, el individuo vaya poco a poco regulándose más a sí mismo, es decir, que transite hacia la autorregulación. Pero hasta cuarto medio existen reuniones de apoderados y se espera que sean estos los que resuelvan los problemas de motivación, de organización que tiene el individuo. Pero una vez que llegamos a la universidad, nos vamos a encontrar con una altísima carga de trabajo en donde el estudiante muchas veces en algunas carreras se queja de que tiene que estar todo el día estudiando, todo el día trabajando. Hay muchos desafíos en donde se espera que el estudiante administre tiempo muy privado, como por ejemplo la noche para estudiar. Aunque esto no es necesariamente así, es decir, uno perfectamente distribuyendo bien la carga de trabajo, uno puede estudiar y vivir sin ningún problema. Yo, sin ánimo de tomarme como ejemplo, sí les puedo decir que yo en la carrera de psicología en ningún momento tuve que amanecerme estudiando. Sí estudiaba desde temprano, pero nunca estuve obligado a pasar noches en vela por preparar un trabajo o preparar un examen. En segundo lugar, la malla es flexible. Esto significa que si el estudiante reprueba una asignatura, al semestre siguiente o al año siguiente tiene que tomar esa asignatura de nuevo, pero todas las otras asignaturas que puede tomar y avanzar. Es decir, si el estudiante reprueba, voy a inventar, cálculo 1, al semestre siguiente va a tener que hacer de nuevo cálculo 1, pero también va a poder tomar otras asignaturas como inglés 2, ingeniería de los materiales, etc. Luego, en tercer lugar, tenemos que las asignaturas en la universidad son profesionalizantes, es decir, están dirigidas a que el estudiante desarrolle eventualmente una profesión, por lo cual son específicas y se complementan entre sí. Todas las asignaturas versan respecto de una misma profesión. En el caso de psicología, psicología. En el caso de ingeniería, ingeniería. Y así sucesivamente. Lo cual les da a ellas una vinculación temática. Y se espera que el estudiante vaya haciendo esa relación entre asignaturas. Es decir, por ejemplo, en psicología se espera que lo que el estudiante aprenda en psicometría, es decir, cómo se construyen y se interpretan test psicológicos, lo utilice luego para entender mejor lo que ve en clínica, es decir, las asignaturas en donde se enseña a hacer psicoterapia. Muchas veces no es el profesor el que hace el vínculo, se espera que sea el estudiante o la estudiante quien haga mentalmente ese vínculo entre asignaturas. Y finalmente, lo que se espera en la universidad es que el estudiante se autorregule. Nadie le va a decir cuándo estudiar, nadie le va a decir cómo estudiar, nadie le va a decir cómo abordar las asignaturas. Eso es algo que depende exclusivamente de él o de ella. Y eso es lo que plantea los desafíos que vamos a ver a continuación. Ahora bien, hay 5 aspectos críticos del éxito académico en la educación superior. A saber, en primer lugar tenemos los procesos cognitivos, que son básicamente las operaciones mentales que uno puede hacer. En segundo lugar, los conocimientos específicos, que es lo que el sujeto sabe. Mientras más sepa, más fácil se le va a hacer abordar asignaturas nuevas. Piensen, por ejemplo, en lo que es cursar una asignatura de física cuántica. Si el sujeto sabe algo de física, le va a ser más fácil cursarla que si no sabe nada de física. En tercer lugar, tenemos las técnicas o hábitos de estudio, que es algo que, si bien no se enseña en los colegios, se menciona mucho en los colegios. En cuarto lugar, tenemos las acciones de apoyo, que son todo aquello que el estudiante o la estudiante puede hacer, que no es propiamente tal estudio, pero que sí impacta positivamente el estudio. Y en quinto lugar, la metacognición, que es básicamente la capacidad del sujeto de revisar su mente y operar sobre su mente.
Vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos 5 elementos partiendo por los procesos cognitivos. ¿Y qué son los procesos cognitivos? Como les decía, son todas las operaciones mentales que puede hacer el sujeto. Acá están representados como estos engranajes que hay dentro del cerebro. Sabemos perfectamente que dentro del cerebro no hay engranajes, pero sí esto representa que la mente es función del cerebro. Es como el software siendo el cerebro el hardware, haciendo una metáfora con un computador. Y los procesos cognitivos se dividen en básicos y en los procesos cognitivos superiores. Los básicos son aquellos que tienen casi todos los animales y que definitivamente existen en todos los seres vertebrados. A saber, percepción, que es la capacidad de detectar e interpretar elementos del mundo. Atención, que es la capacidad de dirigir los órganos sensoriales hacia un objeto, excluyendo la influencia del ambiente. Y la memoria, que es la capacidad de retener información y recuperarla cuando sea necesario. Y eso es lo que ustedes ven cuando tocan el timbre en su casa y su perro se alegra. Su perro, entre comillas, sabe que alguien viene y quiere saber quién es la persona que viene. Ahora, eso lo hace porque ha sido expuesto antes a esa asociación entre el timbre y la llegada de alguien. Y de alguna manera esa información se transforma en una conducta que reaparece cada vez que se toca el timbre. Bueno, por otro lado tenemos los procesos cognitivos superiores, que son los que, hasta donde sabemos, son exclusivos del ser humano. Y esta lista no es exhaustiva, hay muchísimos, pero casi todas las obras psicológicas las dividen en lenguaje, razonamiento, pensamiento e imaginación. En el fondo, los procesos cognitivos superiores son todos aquellos que son más complejos y que requieren entrenamiento y educación. Si un ser humano creciera en un entorno salvaje, pensemos por ejemplo en los niños ferales, que son niños que han sido creados por animales, tendrían percepción, atención y memoria, pero no lenguaje, no razonamiento, no pensamiento y no imaginación. Los procesos cognitivos superiores dependen del entrenamiento constante y de la guía de otros. Y en la medida en que los procesos cognitivos son saludables, en la medida en que están bien pulidos, facilitan el tránsito por cualquier institución educativa. Por otro lado, tenemos los conocimientos específicos, que como les decía anteriormente, se refieren a todo aquello que el sujeto sabe y que le permite comprender información nueva. Ahora, siendo conocimientos, son información, pero esta información tiene que cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, esta información debe ser significativa, es decir, debe tener sentido para el sujeto. Si el sujeto, por ejemplo, se sabe las capitales regionales de Chile, pero no es capaz de ubicarlas en el mapa, entonces no es significativa para él. Si él no sabe en un viaje que está próximo a llegar, por ejemplo, a La Serena, si nunca se lo ha preguntado, entonces no es algo que signifique para él. En segundo lugar, el conocimiento debe ser información comprendida. Es decir, el sujeto esto debe tener sentido para él y además debe ser capaz de ubicar ese dato dentro del mundo. Pensemos, por ejemplo, en lo que son las fechas. Si el sujeto no es capaz de ubicar a Beethoven dentro de un periodo histórico en donde estaba ocurriendo la independencia de Chile, entonces realmente esas fechas para él no significan mucho. Y eso es uno de los grandes desafíos de la historia, hacer una línea de tiempo y entender que una cosa, o que un evento, perdón, ocurrió antes que otro evento y que más aún fue requisito para que ocurriera ese segundo evento. En tercer lugar, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando de información que está organizada de manera progresiva de acuerdo a su complejidad. Veámoslo en un ejemplo visual. Acá tenemos una pirámide que yo mismo dibujé en el PowerPoint. No debo reconocer que no es la mejor pirámide que ustedes pueden ver, tiene algunos detalles, pero se reconoce como pirámide. Y se ve que tiene niveles. Estos niveles están ordenados verticalmente también en términos de complejidad, de tal forma que mientras más superior es un nivel, más compleja es la información contenida en él. Y así nosotros tenemos acá que el primer nivel
es relativamente simple. El segundo nivel es de información un poquito más complicada y el tercer nivel es de información francamente desafiante. Ahora, para darle concreción a este ejemplo, veámoslo con algo que... Imaginemos que el primer nivel es el conocimiento acerca de la teoría celular, es decir, qué es una célula, qué elementos la componen y cómo funciona. Eso nos permite a nosotros entender el segundo nivel, que es la teoría de los genes. ¿Qué son los genes? El sujeto sabe que los genes son información que está contenida dentro de los cromosomas, que a su vez son estructuras que están dentro del núcleo. Y que en la reproducción celular, esos cromosomas se desarman y se transforman en un filamento, bueno, o mejor dicho, se despliegan como filamento y se van copiando esas partes del filamento que son los genes y que cada gen codifica una característica del sujeto. Y en tercer lugar tenemos la teoría de la evolución, que es la idea de que las especies van cambiando a lo largo del tiempo y eso explica la existencia de ciertas especies y la biodiversidad. Ahora, quiero poner énfasis en el segundo nivel, el de los genes, porque el saber cómo funcionan los genes me permite a mí entender, en primer lugar, cómo se dan las mutaciones y, en segundo lugar, cómo se genera la herencia. Estos dos aspectos son claves para entender la teoría de la evolución. Si yo no sé lo que son la mutación y la herencia, yo entiendo mal la teoría de la evolución, la entiendo de manera demasiado somera. Yo entiendo que las especies van cambiando con el tiempo, pero no sé cómo. Y justamente era la ausencia del conocimiento de la mutación y la ausencia del conocimiento de la herencia lo que pusieron en jaque la teoría de la evolución de Darwin. Cuando Darwin publicó la teoría de la evolución, no sabía de la existencia de los genes, por lo tanto nunca pudo explicar cómo se generaban estos cambios de generación a generación y entre especies. Por lo tanto, fue muy criticado por la sociedad victoriana de su época y eso explica caricaturas como esta en donde se burlan de Darwin y acá lo representan como si fuese un mono tratando de aleccionar a una dama educada. Con el tiempo, se apareció la obra de Mendel, que era básicamente la comprobación de la existencia de estos paquetes de información de herencia que nosotros hoy día conocemos como genes, y eso le dio todo el sentido a la teoría de Darwin y la colocó como una de las teorías casi más incuestionables que existen hoy en día en ciencia. Entonces, acá es donde se nota cómo conocer una teoría o conocer en este caso un paquete de información como es la teoría celular me permite entender mejor la genética y la genética sí me permite entender mejor la teoría de la evolución. Ahora bien, en cuarto lugar, la información para que sea conocimiento debe ser coherente, es decir, no debe tener contradicciones. Es decir, yo puedo tener conocimiento que sea contradictorio, pero esa contradicción me va a generar problemas para comprender lo que viene más adelante. Así que esos son 4 características que deben tener los conocimientos para que me permitan a mí comprender lo que viene a continuación, por ejemplo, en una malla curricular. Por eso es que además la malla curricular está ordenada de manera progresiva en términos de complejidad. Y lo que ustedes aprendan en Introducción a la Psicología les va a servir luego para otras asignaturas como psicometría o clínica o fundamentos de estadística. Bien, a continuación tenemos las técnicas de estudio, que son aquellos procedimientos que abordan el proceso de adquisición y organización de información nueva, su retención y el afrontamiento de evaluaciones en la educación formal. Es decir, son acciones que se pueden ejecutar para aprovechar de mejor manera lo que uno aprende o lo que a uno se le enseña. De tal forma que son procedimientos que son aprendidos y que demandan esfuerzo, es decir, dominarlos va a requerir cierta práctica. Y son generales, es decir, pueden aplicarse a muchos contextos. Por ejemplo, tomar apuntes. Tomar apuntes es una técnica que me sirve a mí en psicología, en ingeniería, en teatro, en medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el BAMAE, que ustedes respondieron, corresponden a métodos. Es decir, las técnicas de estudio son métodos de aprender lo que a mí se me enseña en este contexto formal. Y típicamente, voy a hacer énfasis en esto, tienen que ver con la educación formal.
Las técnicas de estudio no tienen nada que hacer, por ejemplo, en aprender artes marciales. Ahora, las técnicas de estudio existen algunas técnicas de estudio que son súper conocidas y se pueden ordenar en ciertas categorías. Esta lista tampoco es exhaustiva, eso significa que hay muchas técnicas de estudio que quizás no están dentro de esta lista. Pero la lista nos permite formarnos un panorama de qué estamos hablando. Y estas técnicas de estudio se ordenan en tipos en donde en primer lugar está la memorización. Lo más conocido son las mnemotecnias, que son estas técnicas que me permiten a mí memorizar con el menor esfuerzo posible y por sobre todo recuperar con facilidad. Tenemos también la lectura comprensiva, porque sabemos que en Chile particularmente la enseñanza de la lectura es bastante mecánica y nosotros terminamos con zombies que terminan decodificando letras y formando palabras pero que luego no llevan a su base de conocimiento. La lectura comprensiva consiste en alguna técnica que me permita a mí comprender de mejor manera lo que yo estoy leyendo. Está también el uso de tarjetas, que también sirven para la memorización, que consiste en, por ejemplo, anotar un concepto por un lado de la tarjeta y por el otro lado la definición. Y yo luego me voy poniendo a prueba, leo la definición y eso a mí me tiene que permitir dilucidar cuál es el concepto, o viceversa. Leo la cara que tiene el concepto y debo ser capaz de explicitar la definición de ese concepto. En cuarto lugar tenemos las técnicas de resumen. ¿Cierto? Hacer un resumen de un texto y luego hacer un resumen del resumen, que es algo que algunas personas hacen, permite estudiar y de hecho aumenta la retención. Tenemos también la imaginería visual, que es a lo que es abstracto, darle una cualidad, una imagen visual que me permite a mí hacerlo más concreto y por lo tanto más fácil de recordar y comprender. Tenemos también la preparación de evaluaciones, es decir, ir preparándose para una prueba o un examen que se viene. Tenemos también técnicas de organización, por ejemplo, los mapas conceptuales, que algunos los utilizan para estudiar, otros lo utilizan para explicar materia, pero como quiera que sea, esa organización espacial de la información puede ser muy útil. Tenemos también las analogías, que me permiten a mí comprender conceptos abstractos de manera más bien concreta. Y así, hay muchas técnicas distintas. No, esta lista no es exhaustiva y los invitamos a que exploren ustedes las técnicas que sean más novedosas y que más les sirvan, pero es importante tener presente que una u otra técnica ustedes van a tener que ir usando dentro de la universidad. Luego tenemos las acciones de apoyo, que son también procedimientos, algunos mentales, otros conductuales, que son secundarias para el estudio. Ahora, cuando digo secundarias, no quiero que no me interpreten, no significa que sean de menor importancia, sino que típicamente cuando se habla del estudio se habla de acciones claramente cognitivas, es decir, mentales, de administración del conocimiento, de capacidades. Las acciones de apoyo, son de sustento para que esos otros procedimientos puedan ocurrir. La mejor forma de entenderlo es desgranando estas acciones de apoyo. Y podemos decir que en primer lugar hay algunas acciones de apoyo que son personales. Eso quiere decir que tienen que ver con lo que el sujeto hace en su interior. En primer lugar, hay acciones que son más bien motivacionales. A saber, por ejemplo, de atribución causal. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿a qué se le atribuye la causa? Se ha observado que los buenos estudiantes tienden a atribuir los éxitos a sus propias capacidades y sus fracasos al ambiente. Por ejemplo, cuando un estudiante saca una buena nota, se dice a sí mismo, es porque estudié, es porque me esforcé, es porque comprendí. En cambio, cuando se saca una mala nota, dice, bueno, lo que pasa es que ese día hacía calor, es que ese día no había alcanzado a estudiar, lo que pasa es que la prueba estaba demasiado difícil. En el fondo, se atribuye a sí mismo sus éxitos y al ambiente, como les decía, sus fracasos. En cambio, el mal estudiante tiende a hacer lo opuesto. Si se saca una buena nota, típicamente, ¿qué es lo que dice? Ah, justo preguntaron lo poco que yo había estudiado. Y si se saca una mala nota, si obtiene un mal resultado, tiende a decir, no, lo que pasa es que yo soy un mal estudiante. Entonces, generar una atribución causal más positiva mejora la motivación. Y a propósito de la motivación, también tenemos un concepto que es muy importante, que es la motivación intrínseca. ¿Qué significa esto?
buscar el agrado por hacer las cosas desde el yo. Es decir, me gusta hacer esto. La motivación extrínseca consiste en motivarse porque uno obtiene un beneficio por hacer algo. El mejor ejemplo de motivación extrínseca es el dinero. Si ustedes a su hijo le pagan por sacar buenas notas, lo que el sujeto está haciendo es que está buscando obtener dinero, no estudiar per se. En cambio, cuando el estudiante le tiene amor al aprendizaje, le tiene amor al conocimiento, entonces esa motivación es intrínseca. Y nosotros vamos a entender que en una carrera universitaria la motivación es primordialmente intrínseca. Es decir, el sujeto escogió esa carrera porque le gusta. Pero también sabemos que es imposible que a uno le agrade todo lo que está haciendo, todo dentro de la carrera que uno escogió. Siempre va a haber asignaturas que a uno le desagradan. En esas asignaturas es importante encontrar la motivación intrínseca y es difícil. Pero a lo que voy con esto es que mientras más intrínseca, mientras más propia de uno sea la motivación, más favorable va a ser el estudio. Ahora, respecto a la motivación, también tenemos algo muy importante que es el autorrefuerzo. Es decir, recompensarse a uno mismo por pequeños logros académicos. El mejor ejemplo es cuando uno tiene una lectura que es muy larga. Uno tiene que leer, no sé, unos apuntes que son 200 páginas para una prueba. Entonces uno puede dividirlas en grupos de a 20. Ya, voy a leer 20 páginas en una sentada, luego 20 páginas en la segunda sentada, y así. Al finalizar esas 20 páginas uno puede darse a sí mismo una recompensa, que puede ser algo súper concreto, como por ejemplo un cuadrado de chocolate, o puede ser algo más bien abstracto y emocional, como decirse a uno mismo, qué bien, ya lo logré, me queda menos. Y el mejor ejemplo está, por ejemplo, valga la redundancia, en el ejercicio físico. Hay muchas personas que dividen las repeticiones de las series, o mejor dicho, dividen las series en repeticiones, ya. Primero vamos a hacer abdominales. 50, voy a hacer 300 abdominales hoy día. Primero 50 abdominales. Una vez que el sujeto termina los primeros 50 abdominales, dice, bien, me quedan solamente 5 series. Una vez que hace los otros 50 abdominales, se dice a sí mismo, bien, me quedan solo 4 series. Y así, el pensar en cómo cada vez queda menos trabajo es reforzante. Es solamente un ejemplo, pero para que se vaya entendiendo más o menos de qué hablo. Ahora, por otro lado, luego tenemos las acciones de apoyo que tienen que ver con el afecto. Y por ejemplo está el control emocional, que es generar en uno la disposición o el entorno emocional interno apropiado para el estudio. Si uno tiene la cabeza en otro lado, si uno tiene una angustia, si uno peleó con los padres, peleó con la pareja y uno no se puede concentrar, uno puede hacer cosas para ir concentrándose, dejar las cosas de lado. Eso, el control emocional también es una acción de apoyo, así como lo es la autoestima. ¿Y a qué me refiero con autoestima? En términos académicos, considerarse una persona capaz de lograr la conquista de ciertos desafíos académicos. Es decir, yo puedo con esto. La persona que tiene una buena autoestima académica dice, yo soy capaz, yo me la puedo, puedo esforzarme y por lo tanto tiende a hacerse mucho más fácil el estudio. Y por otro lado también está la responsabilidad, que es asumir los compromisos que uno ha hecho, ¿cierto? Cuando uno entra a la universidad, uno sabe que va a tener que levantarse temprano, quedarse estudiando hasta tarde, concentrarse y en el fondo cumplir con esos compromisos que uno mismo hizo es responsabilidad. Y acá en la responsabilidad es donde está el remedio, entre comillas, contra algo que ustedes hacen, tienen, y todos tenemos, pero que en general no le conocemos el nombre, que es la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Es básicamente dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Es decir, si ustedes tienen que sentarse a estudiar y desde el momento en que se sientan a estudiar hasta que efectivamente abren y comienzan a leer la primera página del apunte, si entre esos dos momentos pasó una hora que ustedes estuvieron en Facebook o en Instagram, entonces estuvieron procrastinando una hora. Eso es la procrastinación. Ahora, dentro de las acciones de apoyo personales también tenemos a las que son sociales, y acá están las habilidades sociales. ¿Y qué es lo que son las habilidades sociales? Son las capacidades que tiene el sujeto para interactuar exitosamente con otros. Y en la universidad
donde se requiere cooperación, trabajar en grupo, las habilidades sociales son esenciales. Porque se ha observado que quien hace amigos en la universidad tiene, en primer lugar, razón para motivarse para ir a la universidad y, en segundo lugar, tiene una fuente de información importante para organizarse dentro de la universidad. En términos prosaicos, por ejemplo, el que tiene amigos le van a decir, oye, ¿cachaste que corrieron la prueba? Oye, ¿cachaste que hay que leerse un apunte? El conversar con otros acerca de la materia, acerca de la universidad, le permite a uno vincularse mejor con las asignaturas, con los profesores y particularmente con la profesión que uno está desarrollando. Ahora, tenemos también las acciones de apoyo espaciales, que tienen que ver en primer lugar con la organización del ambiente, es decir, con la capacidad de generar un ambiente propicio para el estudio, tanto física como socialmente. En la medida en que uno se organiza y organiza su ambiente de estudio, se le va a hacer más fácil estudiar. Y por otro lado, también algo que puede ser muy de perogrullo, pero si no lo mencionamos lo podemos olvidar, que es la oxigenación. Es decir, el contar con un espacio que tenga suficiente oxígeno que le permita a mi sistema nervioso funcionar adecuadamente. Eso también es una acción de apoyo espacial. Por ejemplo, pensemos en lo que es estar estudiando todo el día con la ventana cerrada. Si en algún momento va a necesitar abrirla para, entre comillas, dejar que entre el aire. Ese dejar que entre el aire es oxigenarse. Y en tercer lugar, nosotros tenemos las acciones de apoyo temporales que tienen que ver principalmente con la organización y distribución del tiempo de estudio. Y organizarse en estos tiempos modernos que son tan exigentes, tan demandantes, tan llenos de cosas, son un desafío. Y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante en otra sesión. Luego lo que tenemos es la metacognición, que es un concepto que también les había mencionado. ¿Y qué es la metacognición? Antes de abordar lo que es la metacognición, pensemos en lo que es cognición. Algunos de ustedes conocerán el término, otros no lo conocerán, pero cognición se refiere a procesamiento de información, es decir, procesamiento mental. Pues, todo lo que es cognitivo es procesamiento mental. Y nosotros tenemos que la metacognición se define como la capacidad de la mente de volcarse sobre sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden pensar acerca de su pensamiento. Ustedes pueden pensar acerca de su memoria. Ustedes pueden darse cuenta de cuánto saben. Ustedes incluso saben qué es lo que no saben. Por ejemplo, respóndanme a la siguiente pregunta. ¿Se saben los nombres de los 12 meses del año? Claramente sí. Enero, febrero, marzo, abril. Ahora bien, ¿se saben los nombres de los 12 apóstoles? Lo más probable es que no. Y ahí es donde se observa lo que es la metacognición. En un nivel, ustedes saben o no saben. En un segundo nivel, ustedes saben que saben. O en el segundo ejemplo, el de los apóstoles, saben que no saben. ¿Cómo es posible saber que uno no sabe? Porque la mente puede operar en un primer y en un segundo nivel. En términos más simples, la metacognición es como si uno fuese capaz de desatornillar su propia cabeza y ver qué es lo que hay adentro. Eso es la metacognición. Uno discurre respecto de sí mismo, a diferencia de lo que ocurre con los animales. El perro no sabe cuánto sabe. Después de una sesión de entrenamiento, el perro no se queda reflexionando pensando, oh, cuánto aprendí hoy día. No, pero un ser humano sí puede. Un ser humano cuando sale de una clase y dice, oye, qué clase más complicada, no entendí nada, eso es un juicio metacognitivo. Porque en un primer lugar, en un primer nivel, el nivel cognitivo, no fue eficiente, no entendió. Pero en un segundo nivel, sí fue eficiente, se da cuenta de que no entendió. Y eso es súper importante porque plantea desafíos que luego se pueden abordar. Ahora, la metacognición tiene dos aspectos. Por un lado, conciencia de los propios procesos cognitivos, es decir, saber qué es lo que está pasando en la cabeza de uno. Y en segundo lugar, control sobre los propios procesos cognitivos. Y el mejor ejemplo está en los momentos en los que ustedes están estudiando y se distraen. En primer lugar, se dan cuenta de que se distrajeron. Chuta, llevo 2, 3, 4 páginas y no me puse atención en nada. Eso es conciencia de los propios procesos cognitivos. Tomo conciencia de que me distraje. Y cuando el sujeto dice, ya, ahora sí me voy a concentrar, y vuelve para atrás, vuelve esas 4 páginas y comienza a leer con
con absoluta conciencia, con absoluto control de uno mismo, eso es control de la propia cognición. Y a eso me refiero con metacognición. Ahora, veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos a dos niños, uno de 5 años y otro de 8 años, y a ambos les hago la misma prueba. Les pongo el mismo desafío y les digo, te recitaré una lista de 10 animales. Esperaré un rato y, luego, quiero que digas la mayor cantidad de animales que recuerdes. El niño entiende las instrucciones y luego yo le pregunto, ¿cuántos animales crees que serás capaz de recordar? Hago la prueba primero con el niño de 5 años y luego de manera independiente hago la prueba con el niño de 8 años. Y lo que es lo siguiente. El niño de 5 años me dice que él va a recordar todos los animales. Y luego yo le hago la prueba y él espera un rato y luego le digo, ya, ahora repite todos los animales que tú recuerdas. Y él comienza, perro, gato, jirafa. Se queda en silencio un rato y luego va a decir, perro. Y yo le voy a decir, no, ese ya lo dijiste. Luego comienza a observar hacia arriba y dice, gato. No, ese también lo dijiste. Jirafa. No, ese también lo dijiste. Y ahí se queda. En general, un niño de 5 años predice que va a ser capaz de recordar todos los animales, pero en la práctica solo recuerda 3. En cambio, el niño de 8 años, cuando yo le planteo el desafío y le pido que haga una predicción de su desempeño, él va a decir, mira, yo voy a ser capaz de recordar de 10 animales unos 7. Y cuando tiene que recuperarlos, típicamente recupera 7. Esto inmediatamente nos plantea una brecha para el niño de 5 años de 7 animales. Queda en deuda con 7 animales, porque predijo 10 y dijo solo 3. En cambio, el niño de 8 años predice 7 y típicamente es capaz de recordar 7. Su brecha es de 0. Eso inmediatamente nos refleja dos cosas respecto de la memoria de cada uno de los niños. En primer lugar, un niño de 8 años tiene mayor capacidad de memoria que un niño de 5 años. Y en segundo lugar, un niño de 8 años conoce más cómo funciona su memoria que un niño de 5 años, que es bastante fantasioso respecto de ella. Esto es un ejemplo de metacognición. El desempeño es cognitivo. La predicción es metacognitiva. Resumiendo, todos estos 5 elementos, las acciones de apoyo, los procesos cognitivos, la metacognición, los conocimientos específicos, las técnicas de estudio, impactan en la vida académica del estudiante o de la estudiante. Y por eso es que es importante conocerlos, revisarlos y por sobre todo ir potenciándolos, cada uno de ellos. Ahora, todo esto lo van a ir haciendo a lo largo de la carrera, pero particularmente queremos que ustedes reflexionen acerca de estos elementos y los vayamos trabajando dentro de esta asignatura que es Taller de Desarrollo Cognitivo. Para que se entienda mejor cómo interactúan estos elementos o cómo afectan al sujeto o qué es lo que son, hagamos una analogía de la vida académica del estudiante con un deporte conocido por muchos que es el baloncesto. Imaginemos que el estudiante es un equipo de baloncesto. Los procesos cognitivos vendrían a ser todos aquellos movimientos que pueden hacer los jugadores, saltar, correr, etc. Y uno sabe que en su equipo uno tiene algunos jugadores que son más rápidos que otros, algunos que saltan más altos que otros, algunos jugadores que son más altos que otros. Y uno, la idea es que los vaya colocando en aquellas posiciones y en aquellas acciones en donde sean más eficientes. Luego, por otro lado, tenemos los conocimientos específicos que se analogan a la táctica, es decir, saber que uno puede jugar de contragolpe, saber que uno puede hacer fintas, es decir, lo que uno sabe acerca del deporte que a uno le permite jugarlo más eficientemente. Las técnicas de estudio, en esta analogía, serían, por ejemplo, técnicas de lanzamiento. Es todo aquello que el entrenamiento puede ir mejorando. Luego tenemos las acciones de apoyo, que en este ejemplo serían la barra, el utilero, etc. Es decir, todos aquellos personajes y aquellos elementos que apoyan el desempeño del equipo. La barra se entiende perfectamente lo motivante que puede ser. Una buena barra puede motivar al equipo más allá de las capacidades que inicialmente creía que tenía. Y finalmente, en este ejemplo,
¿Qué viene a ser la metacognición? Tómense un tiempo para tratar de encontrar la respuesta. En esta analogía, ¿qué es la metacognición? Exacto. Asumo que dieron con la respuesta. La metacognición vendría a ser el entrenador. ¿Por qué? Porque es aquel elemento que es de alguna manera externa al equipo y al mismo tiempo parte del equipo, que es capaz de ver el juego desde fuera y es el que analiza el juego, analiza el desempeño del equipo y toma decisiones respecto de él. Es el que decide cambiar la táctica, cambiar la estrategia o a veces cambiar jugadores. Y en el baloncesto, a mí en particular no me gusta el baloncesto, pero si a ustedes les gusta el baloncesto y ven mucho baloncesto, ustedes se van a dar cuenta de que los cambios son constantes, a diferencia de lo que ocurre en el fútbol, que son solamente 3 cambios por partido. En este caso, los cambios son constantes. El entrenador puede sacar a un jugador, dejarlo descansar 5 minutos y luego volver a ponerlo. Y piensen qué es lo que hace vuestra mente cuando ustedes están rindiendo una prueba compleja. Está constantemente tomando decisiones respecto de sí misma. Eso es la metacognición. Y es en base a estos elementos que nosotros queremos comenzar a trabajar dentro de este semestre. Así que los invito a que revisen el resto del programa y vayan viendo cuál es la actividad que viene a continuación.